Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Nacional de Lanús, que está realizando este ciclo de conferencias a través del programa Agenda Compartida, con el propósito de poner en valor la función evaluación como acto reflexivo que acompaña a la toma de decisiones y a las acciones que desarrolla el Estado y todos los sectores de la sociedad que en un marco de cogestión participan también de las políticas públicas a través de implementaciones, a través de evaluaciones, interpelaciones, a través de consultas y todas las formas de articulación que podamos pensar entre los distintos niveles de gobierno, entre los distintos sectores de gobierno, los distintos campos de conocimiento y entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad civil y el Estado. El ciclo de entrevistas se desarrolla en el marco de la Semana de la Evaluación Global Local, a los efectos de analizar qué desafíos tenemos en nuestra región latinoamericana en este momento donde el ámbito global de la toma de decisiones ha cobrado cada vez más importancia, pero mucho más ahora con el ataque del COVID-19 que nos lleva a enfrentar esta pandemia sobre la base de conocimientos que vamos adquiriendo sobre la marcha, puesto que nos ha sorprendido, aunque hubo muchas advertencias antes, y todas las herramientas que se están llevando a cabo en materia de salud, seguridad, de subsistencia, de trabajo, de alimentación, de educación, son herramientas que estamos creando concomitantemente con la acción. El nombre de las entrevistas que desarrollamos desde Agenda Compartida es Evaluación, Derechos y Servicios Esenciales al Ciudadano en el marco de la emergencia COVID-19. Hoy tenemos el gusto de contar con Beatriz de Anchorena, quien es subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Beatriz es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín, en conjunto con la Georgetown University, y como decía, desde diciembre del año pasado está cumpliendo la función de subsecretaria de Fortalecimiento Institucional. Buenas tardes, Beatriz, y bienvenida a la UNLA y Agenda Compartida. Buenas tardes, Nerio. Un placer estar acá con ustedes en esta entrevista. Bueno, seguramente vamos a tener una tarde muy entretenida, muy fructífera, y vamos a intentar por este lado satisfacer una serie de preguntas, de inquietudes que nos llegan habitualmente a Agenda Compartida como espacio comunitario de reflexión sobre políticas públicas, donde se encuentran académicos, miembros de gobierno, dirigentes políticos y dirigentes de organizaciones sociales. Voy a partir con una primera propuesta de conversación, Beatriz, con una pregunta. Ustedes de pronto, cuando la nueva gestión de gobierno asumió, se encontró con un Estado que podríamos decir había sido capturado por las corporaciones, por los sectores empresarios de capital concentrado, algo de lo que vos, junto con Ana Castellani, has estado investigando mucho. Y de pronto había que responder a este contrato electoral, después de haber ganado las elecciones, para transformarlo en un Estado de todos, o digamos, en un Estado que garantizara los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo fue este cambio y qué se propusieron en ese momento? Bueno, Nerio, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, nosotros trabajamos para fortalecer las capacidades estatales y para poner
el Estado al servicio del ciudadano y el Estado al servicio del desarrollo, y no de cualquier desarrollo, sino un desarrollo con justicia social, donde los objetivos sociales no estén supeditados siempre a los objetivos económicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera definición que marca un cambio importante de un Estado capturado por las élites económicas respecto a un Estado que plantea un contrato social con el ciudadano, un contrato social que desde la subsecretaría lo llevamos a nivel micro a un catálogo de derechos y servicios al ciudadano, donde a partir de focalizar las principales prestaciones que brinda el Estado a la ciudadanía, a todos los grupos, pero principalmente a los vulnerables, porque empezamos por los de más abajo para llegar a todos, como dice el presidente, planteamos un cambio en los procesos para mejorar esos servicios. Entonces, a partir de ahí, planteamos este contrato con el ciudadano que de alguna manera nosotros vemos como un pilar y un camino para desandar esta captura de la decisión pública. De todas maneras, esto igual da para rato, porque tenemos varios temas para conversar en este sentido, pero me parece que para terminar de contarte qué hacemos en la subsecretaría y cómo hilamos esto con los temas de ética pública, integridad y transparencia, me gustaría contarte que tenemos este primer eje, que está puesto en procesos y calidad, es decir, que el Estado recupere la calidad de la intervención pública, y que la recupere también en su dimensión ética, planteando políticas de integridad y transparencia para el manejo de los recursos públicos, y también en este fortalecimiento de las capacidades estatales, volvemos a poner sobre la mesa los temas de planificación, seguimiento y evaluación con mucha fuerza, para generar políticas públicas pertinentes y que tengan efectividad, ¿no? Nos gusta hablar mucho de la efectividad, no tanto de la eficiencia. Si bien los resultados para nosotros son importantes, preferimos poner el eje en las capacidades estatales. Y todo esto lo volcamos en una herramienta, en una plataforma que denominamos el mapa de la acción estatal, porque para nosotros las instituciones importan, pero la acción estatal también importa, y vemos que el Estado tiene algunas herramientas para intervenir, ¿no? Y para mejorar la vida de los ciudadanos. Produce bienes y servicios, regula, tiene una función reguladora, tiene una función de distribución, que nosotros le decimos transferencias dinerarias, y tiene una función de argumentación de por qué hacemos lo que hacemos y estas políticas públicas, qué direccionalidad estratégica tienen las políticas públicas que implementamos. Entonces, la idea es volcar todo esto en un gran mapa de la acción estatal que nos dé una idea de cómo evolucionan las políticas públicas y que sea un instrumento tanto para la toma de decisiones, de comunicación con la sociedad, que integre las diferentes bases del Estado, las bases de datos que tiene el Estado, y que también esto se haga en una plataforma de software libre. Para nosotros es muy importante el acceso a la información pública, la transparencia, y poder vincularnos con el ciudadano de forma de hacer visible y carne este contrato social que te hablaba al principio. No es poca cosa, ¿no? Realmente, después de haber encontrado un Estado en cierta medida desguazado, y además con una imperiosa necesidad de enfrentar toda la deuda externa, puesto que ya estábamos en default virtual cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, y como si esto fuera poco, resolver el tema del hambre en la Argentina con un programa que con mucha rapidez se empezó a implementar, y posteriormente, luego de que el presidente diera su discurso al Congreso, inaugurando las sesiones, a muy pocos días se hizo evidente la necesidad de poner en marcha el aislamiento social preventivo y obligatorio por este problema del COVID-19. La pregunta es, bueno, todo esto es un entorno difícil, pero de manera específica, ¿cómo adaptaron las estrategias de trabajo cuando se decretó el aislamiento?
Bueno, como vos planteaste, los desafíos son múltiples. Y llegó la cuarentena. Y la verdad es que se implementó trabajo remoto y no era algo planificado, no se venía trabajando en proyectos de ley vinculados al tema, pero se tuvo que implementar un trabajo remoto de hecho, y creo que la administración pública viene respondiendo muy bien. Te tiro algunos números. Una especie de 65% de la administración pública civil está trabajando en forma remota, un 15% prestando servicios esenciales y con protocolos muy estrictos para su cumplimiento. Alrededor de un 15-17% están con licencia por el cuidado de niños, porque la cuarentena vino con la suspensión de las clases presenciales. Hay alrededor de un 5% de personal de la administración pública que por el tipo de servicio que prestaba no puede hacer trabajo remoto, vinculado a las mesas de entradas o el traslados, etc. Y hay un 1% con otros motivos. Pero lo que me interesa a mí recalcar acá es que a pesar de que nos tomó por sorpresa, más allá de algunos avisos previos, nos tomó por sorpresa una regulación fuerte que tiene que ver con el aislamiento obligatorio, el Estado está muy presente. Nosotros tenemos la separata COVID-19 del catálogo de derechos y servicios ciudadanos, y ahí lo ves claramente. Hay 500 prestaciones que hoy están en marcha por parte de 55 organismos que muestran desde las regulaciones, los protocolos de seguridad, los trámites que se están realizando en forma remota, incluso trámites, procesos que se rediseñaron durante la emergencia sanitaria para poder brindar un mejor servicio a distancia y que los ciudadanos no se tengan que trasladar. Todas las medidas que se tomaron, que son muchas. A mí me gusta mucho marcar esto de que es un Estado presente, es un Estado que está liderando y que está coordinando esta emergencia, y es un Estado que garantiza la salud y el acceso a los derechos. Es un poco lo que me parece que es importante poner sobre la balanza. Esto no quiere decir que no haya conflictos, esto no quiere decir que todo marcha sobre ruedas, como vos bien lo pusiste al principio. Este tema nos llega en el medio de una crisis económica, de la deuda externa, digamos, muchas variables que nos gustaría que tuvieran otros números, pero bueno, me parece que es muy importante que el gobierno y esta administración pública se han hecho cargo de la situación y se está gestionando los conflictos que se han generado también. Un tema que hoy en día está rondando es el futuro, ¿no?, de la pospandemia, sobre el cual nadie puede aventurar nada con certeza. Y dentro de eso, ¿cuál es el estado futuro que se viene? Si una cosa ha quedado bien en claro, es que la sociedad en riesgo, aquella de la que hablaba Beck, está al desnudo, y de que, sin lugar a dudas, en función de lo que estamos viendo que todos los países están llevando a cabo como medidas, se va a hacer necesario y se va a instalar una mayor presencia del Estado a los efectos de garantizar el bienestar de la ciudadanía. De manera que entonces se aproximan varios cambios, ¿no? Podrá haber un pacto económico, podrá haber un pacto ecológico-social. En estos días, la semana pasada, ha sido la semana de los 5 años de la Laudato Si, donde hay como dos imperativos muy grandes: responder al grito de la tierra y responder al grito de los pobres, ¿no? Bueno, vaya desafío. No me cabe ninguna duda de cuánto tienen que estar ustedes pensando y debatiendo al respecto en estos días. ¿Qué me podés decir sobre eso, por favor? Bueno, primero que al tema de que los desafíos son enormes, y nosotros estamos pensando en esta línea del fortalecimiento de las capacidades estatales en 3 núcleos de capacidades estatales que nos parecen como fundamentales. Tenemos el núcleo de las capacidades técnicas, administrativas, burocráticas,
que incluyen el saber hacer, el saber planificar, el saber evaluar, hacer un seguimiento de gestión, un tablero de indicadores, manejar expedientes, hacer compras transparentes. Todo eso requiere una ingeniería y un saber hacer muy específico, que nos parece muy importante fortalecerlo. Pero después hay otro núcleo de capacidades que nos resultan fundamentales, que son las capacidades políticas vinculadas con la estrategia, que son saber leer el contexto, producir políticas públicas situadas. Es decir, no es lo mismo una política pública, obviamente, pre-pandemia que post-pandemia. No es lo mismo una política pública con una correlación de fuerzas con actores sociales de un lado o del otro. Entonces, me parece que saber gestionar los conflictos, la interacción política produce las políticas públicas. Y esa interacción política muchas veces genera conflictos entre diferentes actores estratégicos. Saber gestionar esos conflictos tiene que ver con unas capacidades políticas que también tenemos que fortalecer. Porque nosotros tenemos que garantizar ser el Estado de todos, producir políticas públicas para todos. Entonces me parece que es muy importante este núcleo, esta dimensión de las capacidades estatales. Y finalmente, hay un núcleo de capacidades estatales que me parece que es el fundamental para lidiar con las políticas públicas en la pandemia, que tiene que ver con las capacidades relacionales, que tiene dos dimensiones. Una que es la interjurisdiccional, interministerial, cómo coordinamos políticas públicas para hacerle la vida más fácil al ciudadano, para mejorar la prestación de servicios, para producir las políticas públicas sobre la base de las otras capacidades, ¿no? Las políticas y las técnicas y prácticas, pero me parece que mucho se juega en el plano de la coordinación. Mucho se juega en el plano de la coordinación, más en una emergencia sanitaria como la actual. Pero esto también tiene otra cara, que es las capacidades relacionales con la ciudadanía, con las organizaciones sociales. Hay mucha prestación de servicios, hay muchas cosas que están haciendo la sociedad civil para paliar la emergencia, hay mucho trabajo social, mucho trabajo territorial, y nos parece que también ahí tenemos que tener un dispositivo de producción de políticas públicas con participación ciudadana y con participación social. Y me parece que ese es otro núcleo de capacidades que hay que fortalecer, y me parece que por ahí pasa un poco la cosa de cómo ir gestionando la vuelta a la normalidad, bueno, preparándonos para lidiar con escenarios nuevos, pero también con la capacidad de que el Estado está muy presente y que está poniendo todo para diseñar políticas, está haciendo un esfuerzo fiscal enorme, está poniendo el ojo en la transparencia de las compras. Me parece que hay un trabajo interesante ahí. En realidad, estamos ante la presencia de cambios muy profundos, demandas muy profundas, como producto de las circunstancias, que ponen a prueba esta forma de acción que es la gestión estratégica, la planificación estratégica y la evaluación en un marco estratégico, que supone, como vos decís, que tenemos una gran cantidad de actores interactuando entre sí, actores que tienen sus puntos de vista, que tienen su experticia, que tienen sus intereses, sus valores, sus recursos, ¿no? Su forma de explicar la realidad. Un contexto que cambia, vaya si no nos sorprendió en esta oportunidad el contexto permanentemente, y finalmente una situación de futuro que solamente puede ser abordada si imaginamos múltiples escenarios, porque no tenemos certezas y entonces podemos ir acertando en las decisiones que tomamos en la medida que prevemos los escenarios, ¿no? Bueno, de planificación y de gestión estratégica se trata, es todo tan cambiante, es tan vertiginoso que no queda otra, ¿no? Y en ese sentido, el acto reflexivo sobre la acción permanente, internalizado culturalmente en la gestión pública, que es la evaluación,
cobra una importancia fundamental. El presidente anunció en su mensaje al Congreso que se pondría en marcha una agencia de evaluación. Sin lugar a dudas, después tuvimos inmediatamente que ocuparnos del COVID y creo entender, por lo que me han comentado, por lo que tengo de conocimiento, de que no se ha parado el propósito, sino que se sigue trabajando en otro ritmo, pero que el propósito está en marcha. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, como vos bien dijiste, esto se anunció el 1 de marzo y el 20 días después arrancamos el aislamiento, pero más allá de eso continuamos trabajando. Básicamente hay una idea de generar un órgano rector en evaluación. Hay una coordinación muy fuerte entre la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Jefatura de Gabinete, para coordinar todas las instancias, ir cosiendo todas las iniciativas que ya hay de evaluación y ver cómo las ponemos a jugar en este nuevo modelo también de gestión pública que estamos promoviendo. Y me parece que hay muy buenas perspectivas, que hay acuerdos básicos sobre los tipos de evaluación que se quieren realizar, que hay una idea de que la evaluación y la planificación son parte de un mismo dispositivo de producción de políticas públicas, y me parece que es una idea que está teniendo bastante sustento. Vamos a ver, probablemente no es la prioridad hoy en una emergencia sanitaria, pero bueno, se están construyendo las herramientas y esperamos pronto dar algunas noticias al respecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. Estamos entrevistándote desde una universidad. Tenemos acá una serie de universidades públicas, casi 60 en la República Argentina, universidades que están todas, diría yo, casi sin excepción, dedicadas desde alguna perspectiva al estudio del Estado, que brindan colaboración y asistencia técnica al Estado y que entendemos que puede resultar de gran utilidad. No me cabe duda que vos lo entendés así por conversaciones anteriores y de todo el equipo que está en jefatura de gabinete y también en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que podremos avanzar en esta articulación entre la academia y el gobierno en estas circunstancias y en la posterior, cuando hayamos pasado a la pospandemia? Bueno, yo creo que hay una articulación de base entre este gobierno y las universidades nacionales, que muchas hemos venido trabajando en conjunto, ya en los equipos de todos. Creo que hay un consenso sobre la importancia de la gestión del conocimiento entre el mundo universitario, el sistema científico, las políticas públicas. Creo que de eso no hay duda. El tema es cómo hacerlo realidad, cómo ponerlo en marcha, cómo gestionarlo, y bueno, ahí hay algunos dispositivos que podemos nombrar. Para empezar, hay una pata de formación para este modelo de gestión pública orientado al fortalecimiento de las capacidades, que está llevando adelante el INAP, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que es un programa federal de formación y de capacitación, al cual se le ha cuadruplicado el presupuesto para que llegue a todas las provincias y a todas las regiones, con propuestas de formación en políticas públicas, en planificación, en evaluación, en diseño de políticas, y en aquellas necesidades de capacitación que cada administración pública provincial detecte, ¿no? La idea es hacer planes de formación a medida, y para eso se está trabajando con un grupo de universidades muy importante, y creo que esto es un programa que va a ser lanzado próximamente. Otra posibilidad de colaboración
en un tema bien concreto es el de evaluación. Claramente si nosotros avanzamos en una agencia de evaluación o en algún dispositivo institucional que tenga como prioridad generar evaluaciones sobre políticas públicas prioritarias o programas esenciales, etcétera, me parece que el trabajo con las universidades y con aquellas universidades que tienen inserción territorial específica va a ser muy importante también. Pero yo no lo quiero restringir solamente a estas áreas, me parece que hay que construir vasos comunicantes y gestión del conocimiento en todos los aspectos con las universidades, porque las universidades son públicas y en ese sentido también hay una responsabilidad ahí de generar el contenido, de generar el conocimiento y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Una cosa muy interesante es ver cómo el presidente y todo su equipo se está apoyando ahora para tomar decisiones en equipos científicos, ¿no? Los que tienen el saber técnico y académico. No se trabaja a tientas y a locas, hay fundamento de causa cada vez que se toma una decisión. Es asombroso ver cómo esto se va ajustando semana a semana. Para algunos ha sido objeto de crítica, ¿no? Que si es el gobierno de los científicos, ¿no? La infectocracia y términos por el estilo. En realidad, los científicos no toman las decisiones las toman los políticos y los gobernantes, pero no las toman sobre la base de negociaciones políticas entre ellos o de los distintos sectores solamente, porque sí que son necesarias, no las toman solamente sobre la base de las inquietudes y las preocupaciones que tiene la sociedad, que se suelen conocer a través de consultas y de encuestas, que también son necesarias, pero no suficientes. Es necesario este saber técnico, científico, académico, que provee distintas opciones para que finalmente, vuelvo a decir, las decisiones las tomen quienes están encargados de gobernar, ¿no? Este modelo ejemplar, que creo que es modelo en todo el mundo, ¿no? Tiene ya un antecedente. En la campaña electoral reunió casi 5.000 científicos en un encuentro que se hizo en la Facultad de Medicina, el entonces candidato Alberto Fernández, quien a su vez recogió propuestas e inquietudes de equipos técnicos en todas las áreas que venían trabajando hacía meses, ¿no? ¿Qué me podés decir del aprovechamiento de este conocimiento acumulado, procesado, ordenado y puesto al servicio de la toma de decisiones? Yo comparto con vos la idea de que es muy importante la evidencia, los datos para poder tomar las decisiones políticas. Pero separar, una cosa es poner en juego los datos, es la participación, estos, se puede decir, grupos asesores o consensos que se van generando en torno a la producción científica de datos. Algunos le dicen la producción de evidencia para la toma de decisiones, y la decisión política. Y a mí me parece que es tal cual, me parece que es un gobierno que primero se quiere informar de los datos y de la realidad, incluso puede tener diferentes fuentes de información para poder cruzarlas, para poder ponerlas sobre la mesa, ver las diferentes alternativas y tomar las mejores decisiones. Las decisiones nunca son neutrales. Siempre hay grupos que son beneficiados y grupos que son por ahí menos beneficiados. Pero la responsabilidad de un gobierno es tomar las decisiones para ir avanzando en ese plan de gobierno, y me parece que el actual está dando muestras de esto precisamente. Y bueno, y esta interacción que genera la política pública también genera algunos conflictos.
y que creo que son conflictos que se están gestionando, y que también siempre vemos grupos más de perdedores y ganadores, pero de alguna manera también responden a un programa político que se discutió en la campaña, una forma de abordar la realidad, una forma de pensar el desarrollo, una forma de pensar el rol del Estado en el desarrollo. Me parece que todos estos valores o ideas fuerza que se vienen proponiendo a la ciudadanía como proyecto político, hoy se están plasmando en decisiones concretas para hacer frente a la emergencia sanitaria. Justamente una de las cosas que creo que llama la atención y es de destacar, hablando del contrato electoral, es en qué medida se ciñe el presidente y todo su equipo del que vos formás parte a lo que se venía proponiendo y trabajando como modelos de políticas durante la campaña electoral, ¿no? El otro día anunció el presidente, comentó, ¿no?, que se lo acusaba ahora de actuar de manera, digamos, un poco dudosa, le decían los medios hegemónicos en relación a sus críticas sobre el bastardeo político que se ha dado en relación a la justicia. La justicia sometida a las corporaciones, la justicia sometida al poder político, la justicia que juzga antes de que haya juicios, ¿no es cierto?, y que efectivamente termina siendo negación de justicia. Fue muy claro Alberto Fernández cuando dijo, nada de esto lo estoy diciendo ahora, que no crean que nadie me está condicionando. Yo esto ya lo planteó, y la verdad que no cabe duda, si uno se pone a repasar cuáles fueron los discursos en la campaña electoral, yo esto ya lo planteé en aquel momento. Yo creo que también se planteó que teníamos que tener un Estado a la altura de las necesidades de la población. Y en este sentido hay pautas marcadas, hay lineamientos y hay capacidad de flexibilidad, como bien lo demostrás vos con lo que estás planteando ahora, en función de situaciones inesperadas que aparecen, como la del COVID-19. Bueno, yo tengo acá un obsequio virtual para hacerte de 3 libros que se los voy a anunciar a todos los que están en este momento escuchándonos, viéndonos. Le voy a pedir a Javier, por favor, que los ponga allí. Bueno, el de la izquierda se llama Evaluación de las políticas públicas, reflexiones y experiencias en el escenario actual de transformaciones del Estado. Lo que nos intentamos proponer es un libro de varios autores que escribieron después de haber expuesto en un seminario que realizamos en la Universidad Nacional de Lanús. Es esto de la evaluación que sea útil, garantizar que haya una buena comunicación de la evaluación y que haya un, digamos, desarrollo de la amistad entre evaluadores y políticos. Evaluadores que vendrían a ser los que vos planteabas recién, los que producen conocimiento, evidencia, con un análisis de tipo valorativo para analizar cuáles son las mejores alternativas de solución a los problemas que aquejan a la comunidad y que son parte de la agenda pública. El segundo es evaluación y toma de decisiones, otro seminario que se hizo posterior, donde allí encaminamos este análisis del diálogo entre políticos y académicos hacia el fortalecimiento de la democracia. Entendemos que no basta con desarrollar nuevos conocimientos para la toma de decisiones, no basta con que el evaluador se preocupe y garantice que haya un buen uso de la evaluación, o sea, que sirva para las transformaciones, sino que también a través de esta transparencia
que vos, Beatriz, mencionaste recién de las políticas públicas y de la evidencia acerca de las políticas públicas, se vayan generando mejores condiciones para la argumentación colectiva, para el debate colectivo. Las políticas públicas son un producto social y por lo tanto entonces el conocimiento de la ciudadanía es fundamental. Y quien se apodera de este conocimiento se empodera. Y nos interesa una ciudadanía empoderada, fuerte, para trabajar en conjunto con el Estado. El tercer texto, Tiempos de Retorno del Estado, es un análisis de todo lo que se hizo en nuestro país entre el año 2003 y el año 2015 en materia de evaluación. Ahí tenemos estructuras que se crearon, evaluaciones que se hicieron, normativas que emergieron para mejorar precisamente el Estado desde la evaluación. Y en este sentido hubo una gran transformación que probablemente fue poco conocida. Por eso entendimos que era necesario ofrecer este libro donde tenemos todo este raconto de lo hecho en este tiempo y que hemos seguido trabajando, les quería anunciar, para desarrollarlo en el futuro, para hacérselos conocer también en el futuro con lo que ocurrió en el gobierno siguiente y con lo que está ocurriendo en el gobierno actual. Así que, con todo cariño, para vos, te estamos entregando, Beatriz, estos textos, y a todos los demás decirles, a todos quienes nos están escuchando y viendo, que muy pronto, dentro de poco, va a estar a disposición de todos de modo digital. Bueno, y ahora tengo varias preguntas que ya han venido y que voy a pasar a comentarte, Beatriz, ¿no? Dale. ¿Cuáles son las capacidades fundamentales a desarrollar en los y las agentes públicos para la construcción y concreción del nuevo contrato social para mayores niveles de justicia social? ¿Voy respondiendo o me haces varias? No, te voy haciendo las preguntas porque ya están de alguna manera integradas. Okay. Bueno, yo un poco hablé de las capacidades estatales, las más técnicas y burocráticas, las políticas y las relacionales. A mí me parece que para lo que es el contrato social y la prestación de servicios y la relación directa del Estado con la ciudadanía, lo relacional, la capacidad de escucha es fundamental, y esta capacidad de adaptarse, digamos, la capacidad de mejorar la respuesta tiene que ver también con una capacidad de adaptarse, tanto a la cuestión digital o al trámite a distancia, como a una atención más personalizada y de interacción con el ciudadano. Nosotros estamos produciendo una guía de recomendaciones para pasar a la atención digital, que tiene que ver con toda una reingeniería de procesos, que no es solo poner un formulario online o una cartelera diciendo cómo se hace el servicio ahora, cuáles son las nuevas formas de brindar el servicio. Muchas veces necesitamos conservar canales de atención personalizada en donde podemos interactuar con el ciudadano, porque si no el ciudadano se encuentra con un Estado que funciona como una cartelera, que no le habla, sino que le indica los pasos a seguir, y a veces esos pasos para cierta población no son tan fáciles. Pensemos que hay una penetración de Internet, de cada 100 ciudadanos, 80 tienen acceso a Internet, eso dicen las cifras del INDEC, pero si vamos a la población de más de 60 años, eso cae a 45 personas cada 100 con acceso a Internet. Entonces ahí hay una población específica con la cual hay que trabajar, y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a dar una respuesta diferente de acuerdo al tipo de ciudadanía que está reclamando un servicio. Gracias, Beatriz. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones se están promoviendo para fortalecer la integridad y la transparencia en las contrataciones en el marco de la emergencia COVID-19? Bueno, ahí estamos trabajando muy fuertemente con la CIGEN y la Oficina Anticorrupción.
y con la Oficina Nacional de Contrataciones, que es el órgano rector en todo este tema, y hay un eje puesto en la transparencia, y las recomendaciones tienen que ver desde cuestiones de conflicto de interés, digamos, de cómo gestionar y prevenir conflictos de interés, precisamente de tratar de que la excepción sea lo menos excepción posible y de usar la plataforma Contratar, que garantiza que la mayor cantidad de proveedores pueden participar en las diferentes compras. Y después una serie de criterios que tienen que ver con la transparencia que tiene la Oficina Anticorrupción y una serie de formas de procesar las denuncias, etcétera, etcétera. Me parece que este tema es un tema clave, el tema de la transparencia recorre transversalmente no solo a los temas de compras, pero me parece que es un tema clave que me remite un poco al inicio de nuestra conversación, ¿no? Cómo pasar de un Estado capturado a un Estado que establece una relación con la ciudadanía de garantizar el acceso a los derechos. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué dispositivos de articulación, coordinación interjurisdiccional y multinivel están impulsando o van a impulsar para el fortalecimiento de capacidades estatales? Bueno, ahí me parece que uno de los temas importantísimos tiene que ver con la cuestión federal, con el diálogo y los consensos con las provincias y con los municipios. Justamente esta semana nosotros desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público tuvimos la primera asamblea del Consejo Federal de la Función Pública, que la hicimos virtual. La hicimos virtual y todavía no terminó, porque empezó el martes y termina mañana. Son 2 horas todas las mañanas con las provincias, y de hecho estamos generando un montón de consensos, pero los consensos que vamos generando también implican articulaciones con otras áreas de política, que tienen que ver, por ejemplo, con el área de registros civiles, o con otras cuestiones, y me parece que ahí está la riqueza de poner en marcha estas capacidades de coordinación para generar consensos tanto a nivel federal, con las provincias y con los municipios, y también a nivel interjurisdiccional dentro del propio Estado, que todos estamos con la cabeza puesta en mejorar la efectividad de las políticas, tener más planificación, más evaluación, etcétera, pero si nos coordinamos seguramente vamos a ser mucho más efectivos en nuestro objetivo. Acá hay una pregunta muy concreta. ¿El catálogo de servicios COVID es público? Es público, está en Argentina Gobar y también está en el área de jefatura de gabinete, en el sitio de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Hoy es un documento, pero estamos próximamente, me imagino que en una semana, 10 días, va a tener una página web especial que funciona en la plataforma del mapa de la acción estatal, en donde se va a poder entrar por tipo de servicio, por población, por regulación. Estamos armando una herramienta bastante interesante para poder mostrar este estado presente y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Bien. Tenemos acá otra pregunta. ¿Existe disparidad de capacidades estatales entre las dependencias del Estado? ¿Por qué? Bueno, digamos, todos los que nos dedicamos un poco a las políticas públicas y que hemos estudiado y que hacemos análisis de políticas públicas, sabemos que hay organismos que tradicionalmente han mostrado mayor capacidad, algunos mayor capacidad de diseño de políticas, otros mayor capacidad de implementación, y siempre hay planes de dotar de más capacidad algunas agencias, algunas áreas de los gobiernos. Yo creo que hay disparidad, como hay disparidad también a veces entre las administraciones públicas, algunas administraciones públicas provinciales o municipales. También creo que hay lugares de excelencia. Me parece que
bueno, estas cosas se van construyendo también situacionalmente, tienen su propia historia, y lo que me parece es que cada institución o cada área o cada efector de política pública necesita una asistencia técnica a medida, y es un poco lo que hacemos desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Hacemos un plan de trabajo para asistir y para dotar de capacidades a las instituciones de la Administración Pública Nacional en forma personalizada. No creemos ni en las recetas mágicas, ni en los enlatados, que a veces vienen así como un paquetito para implementar, sino que estamos proponiendo un plan de trabajo y una construcción colectiva. De hecho, nosotros tenemos una red de seguimiento de gestión con referentes institucionales en todos los ministerios y en los organismos descentralizados para llevar a cabo una agenda de fortalecimiento institucional compartida. Qué Mirá, bueno, te estamos Beatriz. robando el nombre de agenda compartida. Qué bueno, muy claro, realmente se te agradece mucho. Creo que debemos ir cerrando ya porque tenemos nuevas reuniones, tanto vos como yo y otros miembros de nuestro equipo de Agenda Compartida, ahora a las 4, pero te voy a dejar la última pregunta antes de cerrar. ¿En qué articula la subsecretaría con otras oficinas o entidades de planificación como el SIEMPRO? Para quienes nos están siguiendo, el SIEMPRO es el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales. Bueno, justamente con el SIEMPRO articulamos bastante. Ya tuvimos 2 o 3 reuniones con su directora nacional, que es Paula Maya. Articulamos porque el SIEMPRO tiene una estrategia de evaluación muy importante y que ha construido a lo largo de los años, y está armando una agenda de evaluación en la que nosotros estamos participando, pero también estamos construyendo algunos proyectos específicos para brindar asistencia técnica vinculados a los temas de asignación universal por hijo y a políticas sociales. Todo lo que tiene que ver con políticas sociales, en planificación y evaluación, nosotros tenemos una articulación muy, muy buena con el SIEMPRO, y queremos que la vamos a seguir potenciando. Eso. Muchas gracias, Beatriz. Les cuento que Paula Maya es la directora también de la especialización en evaluación de políticas sociales, que es un programa de posgrado que compartimos la Universidad Nacional de Lanús con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, realmente creo que una característica de este gobierno, entre otras muy buenas, y que ya se pueden detectar pese al poco tiempo desde que asumió, es su capacidad de comunicación. Estamos acostumbrados a que el presidente y sus equipos vayan conversando con toda la comunidad, y no por encima, sino profundamente sobre el devenir de las cuestiones que dan motivo a las decisiones que se toman, van fundamentándolas y van acercando opiniones también, recibiendo opiniones e inquietudes de la ciudadanía. Esta flexibilidad, esta capacidad estratégica para gobernar, que requiere de una capacidad de comunicación muy fluida, muy abierta, constante. Lo que vos nos has dado hoy, Beatriz, es un ejemplo más de lo que es esta tónica, además brillantemente, te lo agradecemos mucho, y te aseguramos que seguramente vamos a estar molestándote en el futuro porque van a aparecer muchas preguntas a partir de hoy, así que en otras ocasiones nos vamos a encontrar y ojalá que pronto, no muy lejos, podamos también tenerte con nosotros físicamente acá en la Universidad Nacional de Lanús. Muchas gracias, Beatriz, a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Nerio. Un placer acompañarlos, y la verdad es que hacemos un esfuerzo también para poder comunicar lo mejor posible. Me parece que es también
uno de los desafíos enormes que tenemos en esta época. Así que te agradezco un montón el espacio y por supuesto cuando quieran la seguimos. Muchas gracias. Y por supuesto, nunca se puede dejar de agradecer al trabajo intenso, constante, perseverante que viene haciendo todo el equipo de Agenda Compartida. Muchas gracias, y a todos los que nos están siguiendo en este momento, muchas gracias y quedamos en contacto.